Hay una historia que parece simple, pero que creo que muestra algo bastante interesante de cómo entendemos el mundo, de cómo le damos sentido a las cosas que hacemos y a las cosas que pasan afuera, de cómo perdimos justamente esa capacidad de encontrarle el sentido y de cómo lidiar con la ansiedad y el vacío que generan muchas de las cosas que hacen a nuestro estilo de vida actual. La historia sigue algo así. Había un hombre rico viajando en barco de noche. En plena madrugada lo despiertan los gritos. El barco se estaba hundiendo. La tripulación, sus conocidos, todos saltaban al agua, intentando aferrarse a lo que fuera en medio de la tormenta. Una vez en el mar, el hombre miró a su alrededor buscando algo a que aferrarse. Primero vio pasar un cofre lleno de oro, lo último que quedaba de su riqueza. Pensó, si voy a sobrevivir, más vale no llegar con las manos vacías. Se aferró. Pero el cofre pesaba demasiado y empezó a hundirse, así que tuvo que soltarlo. Después vio una estatua de piedra del dios de su pueblo. Esa sí era la salvación, pensó. Se aferró sin dudar. Duró más que el cofre, pero eventualmente también lo empezó a hundir, y tuvo que soltarla. Ya casi sin esperanza vio pasar un pedazo de madera del barco roto. Pensó, algo liviano, algo concreto, al menos flota. Pero con cada ola la madera lo golpeaba y cuando intentaba aferrarse se llenaba de astillas. Voy a pausar la historia acá, porque antes de ver cómo termina, necesito hablar de qué se trata este barco. El barco en esta historia obviamente no es solo un barco. Es de alguna manera el sentido compartido que tuvimos durante la mayor parte de la historia de la humanidad. Yo creo que de alguna manera damos por hecho que en general la manera en la que nosotros encontramos sentido y comunidad hoy en día es más o menos similar a como fue en el pasado. Pero lo que muchas veces perdemos de vista es que en realidad en la mayor parte de la historia de la humanidad los grupos en los que vivía la gente, primero, eran bastante más pequeños. En general conocías a las personas que estaban en tu entorno y además tenías bastante en claro qué vida te tocaba de alguna manera. Sabías bien que el lugar en el que vivías probablemente era el lugar en el que vivieras toda tu vida y también de alguna manera a nivel social sabías que esa estructura se iba a mantener bastante estable el resto de tu vida. Obviamente es fácil idealizar esto y pensar que de alguna manera esa estabilidad es mejor que lo que tenemos hoy en día. El punto no es tanto ese, pero sí es entender, tomar dimensión de qué es lo que perdimos justamente, cuál es el barco del que habla esta historia. Yo creo que la mejor frase, muy citada para entender este fenómeno, es la de Nietzsche, de Dios ha muerto. Obviamente tampoco hablaba en sí de un Dios literal, de un Dios cristiano ni siquiera, sino más bien que nuestra manera de comprender el sentido y darle sentido a nuestra vida es lo que murió. Las narrativas compartidas, la manera de entender el universo. Obviamente, todo esto va cambiando gradualmente. Probablemente bastante de eso cambió, sea con el heliocentrismo, entender que no estábamos en el centro del universo. Bastante más cambió a medida que avanzó la ciencia, y a medida que avanzó la ciencia, justamente, la religión pasó a un segundo plano. ¿Cuál es el tema? Ahora mismo estamos en un estadio incluso más exagerado, quizás del mismo fenómeno. Hoy en día la religión está ahí, pero no mucho más que como una superstición opcional para muchos. Esto no es desmereciendo la religión en sí, pero sí entendiendo el rol que ocupa socialmente. Es probable entender que la mayoría de nosotros vivimos más o menos entendiendo que la vida se monta en tres pilares. Probablemente uno de ellos es la comprensión material de la realidad a través de la ciencia o en general a través de lo que nosotros podamos entender a nivel sensorial. De alguna manera también creo que se puede ver en nuestra valoración de lo material como medición de nuestro éxito. Entender que la riqueza y el reconocimiento es muchas veces lo que a nosotros nos guía hacia adelante, hacia qué es lo que deberíamos hacer. Y finalmente, las ideologías, que de alguna manera podríamos decir que ocupan ese lugar que dejó vacío Dios. Por supuesto, nuevamente hablamos del Dios entendido como el Dios compartido, el Dios social. Hoy en día, cada uno elige de alguna manera su propio Dios. Muchos eligen una ideología política o simplemente un fanatismo sobre algo, sea ser hincha de algo, sea ser simplemente fan de algo, pero probablemente nosotros construimos nuestro propio Dios, en el sentido de que construimos nosotros mismos qué es lo que valoramos, qué es lo que priorizamos.
Y eso me lleva quizás justamente al análisis de estos 3 objetos de la historia. Cuando nos ponemos a pensar por qué exactamente son estos 3 objetos los que elige la historia, probablemente empezamos a entender qué cosas son las que valoramos hoy en día. En principio está el cofre de oro. Este cofre no creo que sea necesario ser ricos para entender por qué la gente lo valora necesariamente. Probablemente de alguna manera, independientemente del lugar que ocupemos económicamente, ese cofre es la sensación de que algún tipo de estabilidad de material nos puede salvar, nos puede quitar la ansiedad, puede llenar el vacío de alguna manera o puede liberarnos de esa pérdida de sentido, de esa pérdida del barco. Yo creo que quizás hoy en día es donde más se explicita esto. De nuevo, no necesariamente porque las cosas estén peor de lo que alguna vez estuvieron, sino porque probablemente en otros momentos había algún tipo de compensación. Había otros ideales que valorar. Hoy en día no es el caso. En general, la mayoría de los ideales tienen que ver con ese éxito material o el reconocimiento. Obviamente eso no significa que esté mal tener ese reconocimiento o ese éxito material. Pero sí está mal de alguna manera o no es demasiado positivo para nosotros creer que eso genuinamente es de alguna manera lo que nos salva de estar solos en el mar, de estar solos en esa ansiedad, en ese vacío y en ese haber perdido el barco. Algo similar pasa con el segundo objeto. La estatua de piedra del dios del pueblo es de alguna manera paralelo a estas ideologías que mencioné. De alguna manera el encontrar nuevos ídolos parece ser a simple vista algo útil. Yo creo que quizás muchas veces, la mayoría de las veces esto lo hacemos de manera inconsciente. Probablemente al no tener algo que nos dé un sentido superior, un sentido de pertenencia, buscamos algo que lo reemplace. Sea, nuevamente, soy hincha de tal cosa o adhiero a tal partido político, tal ideología. O incluso, yo diría, soy de tal religión. En la mayoría de los casos ese sentimiento de pertenencia habla mucho más de una necesidad de identidad, de identificarse con algo superior a uno mismo, de alguna manera, que necesariamente encontrar nuevamente el sentido. Creo que un buen ejemplo es justamente pensarlo tan simple como ser hincha de un equipo. Vos podés tener eso identificándote y puede ser algo bastante agradable de alguna manera, te da un sentido de pertenencia justamente a ese grupo. Pero creo que el problema está cuando nos confundimos y pensamos que eso de alguna manera nos salva de ese vacío de sentido o de esa ansiedad. Es probable que ser hincha de un equipo te sirva para darle sentido a tu vida, al menos el tiempo que dura el partido, pero probablemente no lo haga todo el tiempo. Y acá empezamos también a ir a la parte más fundamental, que es qué sentido nos da a nivel experiencia cotidiana también, porque no necesariamente la ideología política o ser fanático de lo que sea va a expresarse en cómo vos vivas en el día a día. No sé cuánto de ser hincha de tal equipo o adherir a tal político puede realmente expresarse en cómo uno elige vivir y cómo uno encuentra sentido a las pequeñas cosas que uno tiene que hacer en el día a día. Este es probablemente uno de los mejores ejemplos que se me ocurren, al menos, para entender por qué esta estatua de piedra del dios del pueblo también, de alguna manera, termina hundiéndose. Y el tercer objeto es el pedazo de madera. El pedazo de madera quizás es el más difícil de intuir de qué se trata realmente, pero yo creo que probablemente se puede entender simplemente como aferrarse a lo material, aferrarse a algo realmente. No sé si necesariamente algo en particular. Puede ser desde cualquier placer mínimo, desde el buscar el sentido en scrollear, en algún tipo de placer sensorial, sea la comida, el sexo o cualquier tipo realmente de deseo que pueda motivarnos momentáneamente, o simplemente también creer que de alguna manera es necesario aferrarse a algo, porque si no nos aferramos a ese algo, posiblemente algo malo pase. Quizás sentir que simplemente dejar ir ese aferrarse a lo material de alguna manera puede ponernos en peligro. Yo creo que acá es quizás donde más primitivo es el sentimiento, probablemente. Yo creo que es la parte más donde más cuesta realmente concebir siquiera realmente dejarse ir en ese sentido, dejar ir la identidad de uno mismo o dejar ir
este sentimiento muy primitivo de querer las cosas más básicas. Nuevamente, tampoco es necesariamente que esto sea malo. Insisto con esto, no es malo el querer ese dinero o el reconocimiento de alguna manera, no es malo adherir a algún tipo de pensamiento de grupo o alguna sensación de algo más grande que uno mismo. Tampoco es malo, de alguna manera, estar en busca de estas cosas quizás más básicas de alguna manera. El problema empieza a estar cuando nosotros genuinamente nos convencemos de que eso de alguna manera deja de hacer que seamos simplemente una persona en ese mar de, por no encontrar un mejor término, sin sentido. Esto no es tampoco una apreciación de lo que es efectivamente la vida, pero sí probablemente de lo que es la experiencia de vida de una persona que tiene que vivir en el mundo que vivimos nosotros. Yo creo que quizás esta historia no es tanto justamente para quedarnos con la sensación de ansiedad de que efectivamente estamos en ese mar, sino como para empezar a buscar primero la comprensión de que efectivamente estamos ahí. Hay algo distinto de cómo vivíamos antes como humanos, que ahora mismo no está ahí, que es este pensamiento me sale decir de grupo, pero de alguna manera de comunidad en general, las narrativas compartidas, las cosas que damos por hecho que dan sentido a la vida de uno, que simplemente ya no están ahí. Ahora mismo es algo así como que cada uno hace su propio sentido, o de alguna manera lo toma como se lo vendan de afuera. Eso es bastante importante también entenderlo, porque probablemente de entender que justamente la mayoría de los sistemas, en particular los sistemas económicos que tenemos afuera, funcionan básicamente de vendernos esa solución a esa ansiedad que la misma situación nos provoca. Ahí empezamos a entender que realmente esto es algo completamente sistémico. En muchos casos está más allá de nosotros. Nosotros no elegimos no tener ese barco. Es simplemente lo que toca, de alguna manera. Pero bueno, de alguna manera creo que esto nos puede llevar al menos primero a comprender mejor el mundo en el que nos toca vivir y también a la conclusión, que espero que sea un poquitito más luminosa que todo lo que mencioné hasta ahora. En un momento el hombre se da por vencido. Entiende que no puede ganarle al mar ni a la tormenta. Deja de nadar, deja de intentar aferrarse a lo que pasa con la corriente. Y sin querer, solo por empezar a estar quieto, empieza a flotar. Sin aferrarse a nada, alcanza la calma. Ahora, esto podría terminar ahí y terminar con alguna conclusión, creo yo, bastante inocente respecto a que alcanza con simplemente dejarse llevar y empezar a fluir con el universo, con el Tao, con el Zen o cualquier metáfora que elijamos. Pero justamente la idea de esto es intentar que realmente nos dé una comprensión respecto a qué podemos hacer en lo concreto en nuestra vida, en nuestro día a día. Así que, claramente todos estamos en ese mar. Yo también, cualquiera probablemente de los espectadores se sienta ahí, salvo que realmente hayan logrado un estilo de vida bastante ajeno a las circunstancias. Quería dejar en claro también, acá me anoté algunos ejemplos, simplemente mencionar que cada uno tiene sus propios algoritmos curados de alguna manera, cada uno sabe lo que a uno le llama la atención, lo que a uno prefiere como vías de escape a este sinsentido, o realmente lo que a uno cree que lo ayuda a comprender el mundo. Quizás esta idea de flotar da un poco la idea de que el mundo no importa y de que simplemente podemos desapegarnos. Yo personalmente no lo experimento tan así. Yo creo que genuinamente tener algún tipo de comprensión de lo que pasa afuera es positivo y probablemente también parte de lo que para lo que estamos hechos como humanos. Creo que cualquiera puede tener intereses en entender el mundo externo o simplemente poder disfrutar de la misma manera en la que lo hacen otros. Yo creo que eso probablemente sea positivo, pero sí me parece que es importante nuevamente recordar que son objetos de deseo que son perfectamente válidos y que difícilmente podamos desapegarnos del todo en una vida, pero creo que de alguna manera también es importante saber que esos objetos se desvanecen rápido, no olvidarnos nuevamente de que estamos en ese mar. Y en definitiva yo creo que esto nos puede llevar un poco a la última conclusión, que justamente me gustaría que no sea solamente la de flotar, así que vamos con eso. Bien, entonces, ¿qué se puede hacer? Claramente no creo que haya una respuesta única. Probablemente cada uno
puede encontrarla solamente adaptándola a las circunstancias de uno mismo. Pero sí me parece que de por sí esta idea, esta historia, esta imagen mental de cada uno en este mar, de falta de narrativas compartidas o de un manual de cómo vivir con sentido de alguna manera, creo que empezar a tener eso en la cabeza de alguna manera a mí siento que me ha ayudado bastante a entender cuál es el desafío que realmente acá está en juego de alguna manera. Y creo que también, quizás acá sí viene la parte un poco más luminosa, me parece. Creo que si solamente nos quedáramos con el flotar, de alguna manera flotar es bastante mejor que ahogarse, es bastante mejor que hundirse o que estar desesperado en esta sensación de que las cosas no parecen tener un sentido o que tampoco realmente el mundo parece seguir un sentido demasiado claro. Pero me parece que también hay algo más positivo, que es, siguiendo con esta metáfora, de alguna manera cuando uno encuentra esa paz y puede aprender a flotar, o al menos a no ahogarse en ese mar, imaginemos una isla de estabilidad de alguna manera que uno puede llegar a tener transitoriamente. Y desde ese lugar, desde esa isla o desde esa paz interior, uno puede construir algún tipo de barco propio, de bote, de balsa o de lo que sea realmente. Y yo creo que esto quizás es lo que suena más idealista, pero realmente me parece que es importante entender que no hay por qué quedarnos simplemente con el flotar, con el cada uno por su cuenta. Me parece que gran parte del sentido que uno puede encontrar en esta situación es realmente construir su propio sentido, construir algún tipo de historia que a uno le funcione realmente, valores que a uno lo muevan, y yo creo que en ese encontrar esos valores no solamente nos estamos salvando a nosotros mismos, sino que potencialmente estamos ayudando a otros a eso. Podríamos decir, a subirse a nuestra balsa, o mejor, creo yo, mejor aún, a que cada uno pueda construir esa balsa por su cuenta. Porque realmente creo que, si bien es fácil quedarse también, volviendo a lo que era el ejemplo inicial de Nietzsche, creo que es fácil quedarse con la conclusión de que cada uno tiene que ser, como decía Nietzsche, un superhombre que construye su propio sentido. Quizás no lo veo como algo tan fácil. Me parece que en muchos casos puede ser útil ver cómo otras sociedades han construido ese sentido, pero sí que en cualquier caso la paz interior uno la encuentra en gran medida solo, y probablemente los valores que a uno lo mueven también tiene que mantenerlos estables día a día y en cada momento. Entonces, de alguna manera sí me parece que me parece bonita esta imagen final de que cada uno pueda construir su propia balsa. Así que no me quiero extender mucho más, pero sí me parece que quizás quería de alguna manera poder hablar de este tomar dimensión sobre lo que realmente pasa en el afuera y que de alguna manera nos impide encontrar algo que se asemeje a un sentido o a un entendimiento del mundo. Yo creo que probablemente puede haber otros videos en los que pueda explorar distintos aspectos de este fenómeno. Realmente es algo muy complejo, tan complejo como es el mundo. Y por eso también quería que este fuera el primer video del canal. Realmente acá en el canal probablemente pueda hablar de todo realmente, porque justamente creo que en un mundo tan fragmentado y tan complejo, creo que la única manera de realmente empezar a encontrar algún tipo de sentido y empezar a encontrar algún tipo de claridad respecto a qué es lo que nos mueve es ser capaces de abandonar la idea de especializarnos en una sola cosa y de encerrarnos en un solo nicho que queramos entender en profundidad. Creo que realmente lo que más me ha servido a mí personalmente y lo que me gustaría de alguna manera transmitir acá es esa mentalidad un poco más generalista. Yo creo que de alguna manera de ese descubrir distintos aspectos de la experiencia humana y distintas perspectivas de la historia, realmente uno puede aprender mucho y, ahora sí, finalmente, construir de alguna manera ese sentido y ese barco que creo que perdimos. Así que bueno, muchas gracias por quedarse hasta el final y que anden bien. Gracias.